tal, chicos? Ahora vamos a revisar el ejercicio 8 del libro de Galindo de Estadística, Métodos Aplicativos, tercera edición. El ejercicio 8 nos dice, en una muestra de 40 pequeñas empresas se determinó que la inversión anual en miles de dólares fue lo siguiente. Listo, en este ejercicio vamos a aplicar lo que hemos visto de frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Entonces, el ejercicio nos da estos datos. Lo que nosotros debemos hacer primero es acomodar en columna, perdón, desde el más pequeño al valor más alto. En este caso no nos alcanzó todos los datos, pero debemos ingresar primero el valor más pequeño y ir ubicando. Luego, en la frecuencia vamos a anotar los números de veces que se repite. Por ejemplo, el número 4 vemos que solo se repite una vez, a diferencia del número 18 que se va a repetir dos veces, o el número 27 que se repite tres veces. Con eso obtenemos lo que son las frecuencias. Al sumar las frecuencias, vamos a tener que el total va a ser de 40. Eso siempre se va a comprobar. De esa forma podemos saber que hemos anotado bien las frecuencias de aparición, de repetición de los números que nos están dando. Luego vamos a encontrar la frecuencia absoluta. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta? Lo que hacemos es, anotamos el primero y vamos sumando con el siguiente de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4 y así sucesivamente. Luego de eso, nosotros vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la tenemos de acá. ¿Cómo encontramos? Nosotros vamos a dividir cada valor o cada repetición de la frecuencia sobre el total. Nosotros vemos que el total es 40. Entonces, para cada uno de esos valores, vamos a dividir para 40. Por ejemplo, para el valor 1, 1 dividido para 40 nos da 0.025. Para el valor de 2 sobre 40 es 0.05. Para el valor de 3 es 3 sobre 40 es 0.075. De esa forma obtenemos lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada relativa la hacemos como la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada anotamos el primero y vamos sumando con el de la frecuencia. En cambio, en la frecuencia relativa acumulada anotamos el primero y sumamos con el siguiente. 0.025 más 0.025, 0.50. 0.05, 0.05 más 0.025, 0.75 y así sucesivamente. De esa forma obtenemos la frecuencia acumulada relativa. Si nosotros sumamos todo esto, al final ese valor nos va a dar 1, que es la frecuencia total, porque va a ser 40 sobre 40. Igual en este caso 40 y de esa forma tenemos. Ahora, el ejercicio nos dice, elabore una distribución con 7 intervalos de clase. Nos están diciendo con cuántos intervalos debemos tener. Este es nuestro valor de K. Nosotros debemos recordar que para la longitud del intervalo, nosotros teníamos que A es igual a X máximo menos X mínimo sobre K. K nos están diciendo que es 7, el X mínimo es 4 y el X máximo de todo este valor, el valor más grande, va a ser 46. Entonces, a nosotros realizar esta operación tenemos que A vale 6. Vamos a comenzar desde ese punto. Ahora vamos a realizar la parte A y la parte C del ejercicio. La parte A nos dice elabore una distribución con 7 intervalos de clase y la C dice determina el porcentaje de empresas con inversión entre 14 y 20 mil dólares. En la sección anterior nosotros revisamos las tablas de frecuencia para ver la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. En este caso nos dice que haremos una distribución con 7 intervalos. Como les dije antes, nosotros tenemos que K es 7, el X mínimo es 4 y el X máximo es 46. Realizamos la longitud de la tabla de frecuencia que nos da 6. Lo que realizamos, tomamos el primer intervalo que vemos que es 3.95. ¿Cómo se encuentra ese valor? El X mínimo menos 0.05. Este valor de 0.05 lo adoptan la mayoría de libros, es algo estándar que se lo puede realizar. Una vez hecho eso, nosotros tenemos que el L inicial de nuestra tabla de frecuencias va a ser 3.95. A ese 3.95 nosotros debemos sumarle A, la longitud que hemos encontrado. Entonces la fórmula nos dice que es de esta forma con J que empieza en 1. Entonces para el primer valor tenemos 3.95 más 6, 9.95. El siguiente valor sería 9.95 más 6, 15.95 y así sucesivamente hasta completar 7 intervalos de clase. Luego, nosotros vamos a encontrar la frecuencia en cada intervalo. Por ejemplo, entre 3.95 y 9.95, nosotros tenemos que el único valor existente es 4. ¿Ya? Ese valor de 4 se repite una única vez, por lo tanto la frecuencia es 1. Entre 9.95 y 15.95 tenemos el valor de 10, tenemos el valor de 12 y tenemos el valor de, me parece que era 14. Pero bueno, estaba en la tabla anterior, tenemos 3 números que se repiten en este caso.
y así sucesivamente. Si nosotros sumamos la tabla de frecuencia, las frecuencias, perdón, obtenemos que el valor es 40, que son los 40 datos que nos dieron de la empresa. Luego nos pide encontrar la frecuencia absoluta, encontramos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como les dije antes, es, anotamos el primero, este se suma con este, nos da este valor. Este con este nos da este valor y así sucesivamente. El último valor corresponde al total de las empresas que estamos tomando los datos. Luego, tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Era la frecuencia de cada intervalo sobre el total. 1 sobre 40 nos da 0,25. 3 sobre 40, 0,075 y así sucesivamente. Al final vamos a tener que es 40 sobre 40 es 1. Listo. Entonces, con eso completamos la parte A, que dice elabore una distribución con 7 intervalos de clase. La segunda parte nos dice, determine el porcentaje de empresas con una inversión entre 14 y 20 mil dólares. Nosotros buscamos en nuestra tabla cuál es el intervalo entre 14 y 20 mil. Nosotros podemos ver que aquí estaría entre 14 y 20 mil. Aunque el 14 entra en este intervalo, nosotros podemos asignarle a este intervalo de acá. ¿Ya? Nosotros tenemos entre 14 y 20 mil, que estaría en ese intervalo, tenemos una frecuencia de 0,175, le multiplicamos por 100 y nos da 17,5%, que sería la frecuencia total hasta ese intervalo. En la parte C nos pide determinar el porcentaje de empresas con una inversión entre 14 y 20 mil dólares. Para este caso, nosotros tenemos dos formas de encontrar ese valor, usando la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, perdón, o la frecuencia acumulada relativa. Si nosotros utilizamos la frecuencia relativa, nosotros vemos que entre 14 y 20 mil dólares está entre estos dos intervalos. Lo que nosotros debemos hacer es sumar estas dos frecuencias relativas que tenemos aquí, nos da 0,25. Eso multiplicamos por el 100% y nos da que es el 25% de las empresas que tiene esa inversión. Lo que podemos hacer también es utilizar la frecuencia acumulada relativa. Nosotros vemos que hasta 21 mil dólares existe 0,275 en frecuencia acumulada. Lo que podemos hacer a este valor, restarle este valor de aquí, ya que no entra en ese intervalo, y obtenemos 0,25, que nos da exactamente lo mismo que de arriba. 0,25 por el 100% es el 25% de las empresas que tiene esa inversión.